por sus hijos, aunque están distantes. A veces nosotros no nos distancia quizás el aspecto físico, ¿no? Pero a veces uno está distante. ¿No le ha pasado a usted que habló con alguien y está en otra? Y uno mira a alguien y me estás tomando en serio lo que te digo, y está ahí, distante, ¿no? A veces nos pasa. A veces la conexión, como decía Marina, en esta posibilidad que nos da este siglo XX-XXI de las redes sociales y de la comunicación por la web, privilegia a algunas personas que quizás están distantes, pero que están cercanas o próximas por el corazón. No, por eso a veces la comunicación puede ser directa, puede ser de una forma muy cambiante o diversa, pero lo importante es que haya siempre del otro lado un receptor, ¿no? Decía un escritor de libros argentino que para que haya un buen libro tiene que haber un buen lector, porque si no hay, uno puede escribir algo lindo, pero si no hay alguien que lo lea. Y pasa en la música, tiene que haber un buen músico, pero un buen consumidor de la música. Dice así la carta a Filemón, un solo capítulo. Los primeros 3 versículos es un saludo. Dice: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero en milicia, y la iglesia que está en tu casa. Es decir, que Filemón tenía una iglesia en la casa. ¿Vieron? Había muchas iglesias caseras en esa época. Dice: gracias, paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Y acá viene lo que es el amor que Pablo sentía. Dice: doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Fíjense qué conmovedor. Porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para todos los santos. Siempre es bueno recalcar que santos somos todos. Tenemos que sacar ese concepto que nos han enseñado que santos eran algunas personas, porque la palabra santo es apartado. Todos somos santos porque fuimos apartados para el ministerio, para el servicio de Dios. Amén. Amén. Versículo 6: para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación de tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Fíjense en palabras preciosas: confortar el corazón. Cuando uno está confortado, está bien, porque se siente contenido, se siente amado, se siente escuchado. Y qué bueno en esta época donde hay tanta gente sola, tanta gente que está quizás sin ese amor de Dios, y que nosotros podamos confortarlos con una palabra de aliento. A veces vemos en WhatsApp o en algo que publica en la red social, una palabrita, algo que justo es verdad para mí, dice uno, qué bien que me vino. Y uno por ahí lo comparte por compartir, pero el Espíritu Santo obra de muchas formas. Folleto. Yo empecé un ministerio a través de un folleto. Si llega a mi mano un folleto de una iglesia, conocí al pastor y después me quedé en ese. Es decir, los caminos de Dios son muy diversos. Y a veces no hace falta grandes cosas para llegar a los corazones, sino una actitud, como decíamos en lo mismo. Y acá la intercesión, versículo 8. Dice: por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo yo
como soy Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Cristo Jesús. Pablo estaba en la cárcel cuando escribe esto. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Fíjense, ¿no? Pablo había parido un hijo espiritual en la cárcel. Onésimo era un esclavo y ya estaba al servicio de un amo, pero el papá espiritual, el que le dio la vida en Cristo, fue Pablo. Dice el versículo 11, el cual en otro tiempo fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. A veces pasa, ¿no? Es una palabra fuerte esto de inútil. A mí no me gusta escucharla. Sos un inútil, ¿no? Pero a veces nosotros nos apresuramos a los procesos, porque Dios quiere con cada uno un trabajo y un tiempo, y a veces pensamos que esta persona no me es útil para el ministerio, para lo que fuere, y después con el tiempo nos sorprende y decimos, ¿cuánto has crecido? ¿Cuánto has desarrollado? Por eso a veces no nos tenemos que precipitar en sacar conclusiones del crecimiento de cada uno, porque siempre el crecimiento es personal y los procesos son personales. A veces nos acusan de ser tolerantes. Yo prefiero ser tolerante y que me acusen de ser hasta blando, pero esperar el proceso del otro y no quebrar esos procesos. Por eso el maestro por excelencia, que es Jesús, siempre esperó los procesos. Y es más, él ascendió al Padre sin ver acabados los procesos en la tierra de sus discípulos, ya que los discípulos tuvieron que seguir creciendo a través de los años. Y Pablo dice con dolor, le dice a Onésimo, a Filemón, por Onésimo, tanto a vos como a mí me era inútil antes, pero ahora me es útil, sirve para el ministerio. Pablo era una persona, por lo que vemos, de un carácter fuerte. Dicen en el Hecho de los Apóstoles que él se confrontó con Bernabé. Bernabé le llamaban el hijo de la consolación porque tenía un carácter de mediador, esas personas que siempre tratan de apaciguar los problemas, ¿vieron? Y Pablo era más enérgico y quería llegar muy lejos con su visión de evangelizar. Y entonces hubo un conflicto, dice, entre Bernabé y Pablo, porque Pablo no lo quería Marcos, porque Marcos era un joven todavía inexperto, inseguro. Bernabé lo quería llevar, aparte era su tío, a su sobrino Marcos lo quería llevar a la misión, y Pablo dijo, no, con él no. Entonces se separan, como ministros se separan. Pablo se va con Silas y Bernabé se queda con Marcos. Lucas, que es el autor del libro de los Hechos, empieza a escribir la vida de Pablo y Bernabé queda a un costado. Fíjense en los procesos. Al principio eras Bernabé y Saulo. Después fue Bernabé y Pablo, porque Pablo se cambió el nombre, y después fue Pablo y Bernabé, y después desaparece Bernabé y queda Pablo solo, ¿no? Como crece la figura de Pablo, porque Pablo tenía una misión muy grande que Dios le había encomendado, que era predicar no solamente a los judíos, sino también a los gentiles, a otros lugares. Por eso él soñaba ir a Roma, que era como el centro de la capital del mundo, donde se podía predicar la palabra de Dios. Entonces, él también dice en una de las cartas, a refiriéndose a Marcos, que también fue inútil, pero después fue útil, porque él fue a ver a la cárcel y estuvo conmigo en las prisiones. Le dice Timoteo y también Marcos. Es decir, Pablo se habrá mordido varias veces los labios, como diciendo, ¿para qué hablé? ¿Por qué no tuve paciencia? Bueno, cada uno tiene su carácter, ¿no? Vamos al versículo 12, el cual vuelvo a enviarte tú, pues recíbele como a mí mismo. Es decir, se ve que fue liberado Onésimo y le dice a Filemón, recíbelo como a mí mismo. No mires que es un esclavo, no mires que es una persona inferior, sino que Pablo dice, amalo como me amás a mí.
En Pablo había ese amor de Cristo, cuando Cristo dijo, si ustedes me aman, ámense como yo los he amado. Es decir, se llama amor de reciprocidad. El amor que uno dice, bueno, por amor a tal persona yo a usted amo. ¿No le han pasado a ustedes que han recibido a personas que por amor a otra persona ustedes reciben a esa persona? Por respeto a esa persona te recibo. Versículo 13. Yo quisiera retenerlo conmigo para que en lugar tuyo me sirviese a mí en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Versículo 15, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. Fíjense en esta relación. Onésimo se aparta de Filemón, lo instruye Pablo, y después lo vuelve a largar a la casa de Filemón. Es decir, lo discipuló, lo formó, le dio un carácter en Cristo, a un esclavo. Hoy sabemos que la esclavitud, como se entendía antes, no existe, gracias a Dios. Aunque hay otras esclavitudes. Porque siempre decimos que el ser humano, cuando está sujeto a algo, es esclavo de eso. Dice Proverbios, tenés cuidado con las deudas, porque después no sea cosa que te saquen la cama por lo que debes, ¿no? A veces uno es esclavo de las tarjetas de crédito, a veces uno es esclavo del trabajo, a veces los obreros son tratados como esclavos, porque lo echan así porque sí, de un trabajo, sin dar explicaciones. Bueno, hoy vivimos en un sistema donde puede intervenir la justicia y un abogado puede ejercer los derechos de aquel trabajador, pero antes, cuando te echaban, se echaban. Y el esclavo no tenía salario, trabajaba por el techo y la comida y era sujeto a su amo. Es decir, no tenía libertad externa. Pero sin embargo, Cristo rompe esa cadena, la cantamos hoy, la cadena de la dependencia. Y por eso este Onésimo era libre interiormente. A veces hay personas que dicen, yo no me siento libre en el trabajo, no me siento libre en mi casa, no me siento libre de donde estoy, porque me miran, porque me dicen, porque me ponen trabas. Pero la libertad no pasa por el condicionamiento externo, sino que pasa por lo que uno es por dentro. Cuando uno es libre, puede estar trabajando en algo que no le gusta, pero es libre. Pablo era libre aunque estaba preso en la cárcel. Porque la libertad cristiana, la libertad del espíritu, no está condicionada a un ambiente. Entonces, no sé si habrán leído alguna vez los libros de Madame Goujon. Ustedes dirán, ¿con qué se come? Bueno, Madame Goujon era una mujer francesa que mucho tiempo vivió recluida en un castillo, era una esposa de un noble, por eso era Madame Goujon, una persona de... Pero no tenía libertad de salir afuera. Parece que el marido era muy posesivo y permanentemente la tenía sujeta, ¿no? Y ella sus cartas las escribía desde su cuarto, casi presa por una relación posesiva. Y una de esas cartas dice, esta mujer habrá viajado por el mundo, y cuando estudiamos su biografía vemos que no salió de su casa. Entonces uno se pregunta, ¿dónde está la libertad? Hay gente que dice, yo hago lo que quiero y me voy por ahí, qué sé yo, y terminan siendo esclavos de sus caprichos. Pero no son libres. Porque a veces, bajar la cabeza y decir, sí Señor, también te hace libre. Porque la libertad está dentro de uno. Por eso Dios siempre resiste la actitud soberbia. De aquel que dice, yo soy libre, hago lo que quiero, pero en definitiva sos esclavo de tus caprichos. En la sujeción está la ganancia. Y está la bendición de Dios. Y esto lo entiende una persona que fue sujeto. Por eso Jesús, cuando el centurión, ¿se acuerdan que el centurión, que era un romano, un capitán romano, que tenía a cargo una centuria,
Y dice, Señor, no entres, no vayas a mi casa, di una palabra que mi siervo será salvo. Y Jesús dijo, no he encontrado en Jerusalén tanta fe como este hombre, porque este hombre está sujeto a una cadena de mando. Ayer hablamos con mi esposa. El general mayor de la nación, de cualquier país, que tiene un ejército a su cargo, y el último soldado, aunque estén allá en Ushuaia o en la Quiaca, lejos de centros de comando, pertenece a una cadena, y ese general tiene que velar por ese soldado. Y si ese soldado le pasa algo, el ejército lo va a cubrir. Eso se llama cadena de mando. En la vida espiritual pasa lo mismo. Hay una frase que me gusta y ahora la comparto mucho, que dice: pertenecer tiene sus beneficios. Cuando pertenece al cuerpo de Cristo, tiene sus beneficios. Hoy decía la hermana, no sé si la hermana Lidia o Marina, sí, Lidia decía que por las oraciones, las oraciones de acá y las oraciones de otra iglesia, eso es la cadena de mando espiritual. Cuando intercedemos, cuando sabemos que no estamos solos y que hay alguien que vela por nosotros, aunque no esté al lado nuestro. Pablo no estaba al lado de Filemón, porque estaba preso, estaba limitado y condicionado por su prisión, pero era libre y tenía ascendencia sobre Filemón, y le puede decir: mira, cuidalo a Onésimo, como vos me amás a mí, amalo a él. ¿Me entienden? Amén. Seguimos. Versículo 16. Ya no como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado. En Dios no hay categorías de sirvienta, de servidumbre, de empleada o de patrón. Somos todos iguales. Y la relación entre la otra persona se teje en la medida que esa persona es amada por el amor de Dios. Y esto es revolucionario, porque uno puede llegar al corazón de alguien por medio del amor. Y solamente el amor. El amor que cubre todas las faltas, el amor que todo lo perdona, el amor que todo lo soporta. En esta última etapa con la pastora estamos tratando algunos matrimonios, ministrándolos. Algunos son de la iglesia y otros no son de la iglesia, están fuera de la iglesia, pero Dios nos pone en el camino. Y llegamos a la conclusión que lo que dice el libro de los Proverbios: el amor cubre toda la falta. Cuando hay amor, hay justificación. Y cuando hay justificación, hay perdón de los errores. Por eso uno dice: yo me enamoré del muchacho o de la chica, y de pronto me doy cuenta a los 3 meses que es malo o que tiene ese carácter. Hay dos preguntas que uno se tiene que hacer: o no lo conocías o dejaste de amarlo. Porque cuando uno lo ama, perdona sus defectos. Perdonar no quiere decir justificar, no quiere decir que hay que corregir, porque si no entraríamos en una especie de relación enfermiza. Lo que hay que hacer es: te amo, quizás no me gusta esta forma de ser, pero vamos a luchar juntos para seguir adelante. Y el amor fraterno es igual. ¿Cuántas veces en la iglesia hay hermanos que no me simpatizan? ¿O no? Que no son de mi agrado. Nos pasa. Uno quisiera tener a la iglesia los hermanos con cierto carácter, aquel que me sonríe, pero a veces Dios te manda a alguien que tiene un carácter agrio. Y sin embargo, el amor cubre toda la falta y tenés que tratarlo de la misma manera que tratás a aquel que te es fácil. Ustedes dos son un corso. Bueno, sin pegarse. Versículo 18. 17. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo, le dice a Filemón sobre Onésimo. Y si en algo te dañó y te debe, ponelo a mi cuenta. Esto es la misma línea del samaritano. ¿Se acuerdan lo que hizo el samaritano? Cuando vio un herido en el camino, lo llevó a una posada y pagó de su bolsillo los gastos.
sin conocerlo. Es decir, hacerse cargo de alguien que no me está retribuyendo nada. A veces nos preguntan, ¿por qué? Nos dicen, ¿por qué perdes tanto tiempo con tal persona si es inútil esa persona? Bueno, será inútil para vos, pero para Dios no. Y a veces invertimos el tiempo, porque como Pablo nos llevamos el chasco, que aquel que era inútil termina siendo útil. Y nos da una gran lección. Por eso la paciencia, hermano, es el mejor de los dones. Paciencia con nosotros mismos y paciencia con los demás. Paciencia. Somos tan impacientes. Ya queremos que el otro, que es un inútil, sea útil. Pará, dale tiempo. Si los padres tendríamos esa exigencia de acelerar los procesos de los hijos, no seríamos padres. ¿Cuántas cosas tenemos que pasar a los padres? Cuando son chiquitos, todo en filita, te siguen como la mamá sigue, los pollitos siguen a la gallina. Entra en la adolescencia, ni te saluda. ¿No? ¿Algunos adolescentes? ¿Cómo está? Encima no hablan. Lo recuperás al tiempo, pero en ese momento no existe. ¿A mí qué me vas a decir? Yo ya me la conozco toda. Y tenés que bancarte que no la conoces toda. Que se golpee. Y que elijan camino a veces que no son los buenos. Pero los amás. Y todas son grandes, que te traen nietos y que ya te da cierto... Pero vos ya estás más del lado del arpa que de la guitarra. ¿Viste? Sí. Trabajé toda la vida para disfrutar cuando yo estoy... Bueno, así es la vida. Los procesos naturales nos enseñan a que tenemos que ser pacientes. Por una mano al corazón, ¿somos pacientes? Pablo, viejo, ya anciano, seguramente con canas, o no sé si sonría pelo, pero ya anciano, empezó a tener un amor diferente a ese Pablo enérgico que le dijo un día a Bernabé, llévate a Marcos, no lo quiero. Lo mismo le pasó a Juan. Juan, en la isla de Patmos, siendo anciano, aparte de escribir el Apocalipsis, escribió unas cartas. Primera carta de Juan, segunda y tercera. La primera carta de Juan es una carta del amor. Dice, amémonos, hermanos, con un amor genuino y verdadero. Juan, vos lo ves joven cuando estabas con Jesús. Dijo, Señor, porque no te bendicen que se descienda fuego del cielo y los queme a todos estos samaritanos. Le llamaban el hijo del trueno. Hoy diríamos otro sustantivo que no puedo decir del púlpito, ¿no? Era bravo. Y después fue el apóstol del amor. Porque Dios te cambia. Dios te va amansando como ese caballo salvaje que es domesticado y al principio el jinete se tiene que golpear y lo tira al piso y después termina siendo un caballo manso. Así hace con nosotros. Una vez había un hermano que partió con el Señor, que yo lo conocí cuando yo empecé mis primeras etapas del Evangelio, que tenía toda la fuerza y qué sé yo. Y él me miraba así, de los anteojos finitos tenía así en mirar. Y le digo, che, qué amor que tenés vos. Me dice, vos bueno me conociste hace 20 años atrás. Claro, Dios lo cambió. ¿Cuánto tuvo que crucificar de su yo? Procesos. Dice el versículo 20, sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Le está diciendo, mi corazón se ha confortado con el trato que vas a tener vos, Filemón, hacia Onésimo. Y te he escrito confiando en tu obediencia. Es palabra que parece hoy, obediencia.
sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, pobre Pablo, no salió nunca de la cárcel, pero porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Fíjense, esto se llama rendirse al Señor. Pablo no salió de la cárcel. Dicen Hechos de los Apóstoles que en el último libro, el último capítulo de los Hechos, dice que él estaba preso, pero tenía ciertas libertades de que lo iban a ver a él, pero estaba preso. Según la tradición, no está en la Biblia, según la tradición, dice que lo mandaron a decapitar, murió, le cortaron la cabeza, murió mártir, es decir, que no pudo ir a la casa, a la iglesia de Onésimo que se reunía en la casa. Pero él decía, igual ruego por las oraciones. Y al final, es un broche de oro, dice, te saluda Epafras, mi compañero de prisiones, por Cristo Jesús. Fíjense, en una iglesia en la cárcel tenía. Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Tanto en cana. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea en vuestro espíritu. Amén. Esta es una carta modelo donde nos enseña, por lo menos a mí, a cómo tenemos que comportarnos en la vida. A cómo tenemos que a veces bajar un cambio y decir, yo tengo que esperar los procesos de mi hermano. Ayer me decía alguien, ahora estamos hablando de las parejas jóvenes, ¿no? Son una alusionaria, ¿no? Pero fíjense cómo Dios es inteligente y sabio, que forma las parejas para complementar, y uno es negativo y otro positivo, como la corriente, ¿no? Y uno es eléctrico y otro es agua de tanque, ¿no? Y el eléctrico quiere agarrar agua de tanque y ahorcarlo porque no reacciona. Y el agua de tanque dice, pará, despacito. Pero si los dos serían eléctricos, ¿qué pasa cuando hay dos cables positivos? ¿Saltan? Sí. Y si los dos serían agua de tanque, bueno, se viene la casa abajo. Entonces, Dios es sabio en la relación porque siempre busca un complemento. En la iglesia pasa igual. Recién cuando le invité a Marina y a Jenny a cantar, con el pastor acá, yo me disfrutaba, porque cada uno tiene su timbre de voz, su armonía, su conocimiento, pero en esa conjunción se arma un espíritu tan lindo. Y en el servicio, acá el hombre firme como talón de ojos, siempre en la puerta, ¿no? Es necesario, no está alguien vacío ahí, pero porque ojo, ¿no? Sino porque él es su presencia, así. Falta esa sonrisa, digo, bueno, esa la sonrisa. Vino la sonrisa. Cada uno tiene su complemento. Y falta algunos que por trabajo no vinieron hoy, ¿no? Hay de todo en la viña del Señor, como se dice. Pero esto es lo lindo, que nos vamos complementando, nos vamos fortaleciendo, nos vamos confortando los unos a los otros. Estamos con Luciano en la puerta y venía la hermana Lidia. Y si no pude venir el domingo, y tenía una tortilla para el pastor. Yo me hacía agua a la boca, justo la tortilla que es lo que más me gusta, de papa. Digo, bueno, me confortó con el gesto, no importa, no la comí. Se la comió otro, pero no importa. Yo me sentí confortado, ¿no? O cuando me pregunta cómo está de salud, sí, está bueno. Un WhatsApp, mandar, che, ¿cómo andás? Bien. ¿Puedo orar por vos? ¿Estás bien? Pequeñas cosas, eso nos va a confortar. No sirve decir mucho y no hacer nada, sino tener pequeños actos y confortarnos, estimularnos. Decirle al otro, mira, como dijo Pablo a Filemón, bancátelo a Onésimo. Uno le puede decir al otro, aguantar un poquito más a esto, tener paciencia, no lo tires por la borda. Por ahí ese inútil termina siendo un gran útil para tu vida. Amén. Amén. Vamos a orar, Padre, que esta carta que hemos leído, preciosa carta que le escribió de puño y letra Pablo
a un hijo espiritual que parió en la cárcel, llamado Filemón, mediando por este Onésimo, este esclavo, que le pedía, le rogaba, Señor, que lo trate como a él mismo. Vemos, Señor, en Pablo ese amor que tú depositaste en su vida y cómo lo forjaste en la fe y le diste, Señor, esperanza, aún limitado por su prisión, Señor, pero él estaba libre interiormente. Hay mucha gente que camina en la calle y se siente libre y está esclava de sus caprichos, esclava de sus deseos negativos, de su forma de ser, que siempre piensa que los demás no lo quieren, que no sirve para nada. ¿Cuánta gente, Señor, que cree que es libre y está esclava? Pero nosotros disfrutamos de esta libertad, de la libertad que tú nos diste en el Espíritu. Por eso bendice esta palabra, que cale en lo profundo de nuestro ser, la podamos meditar, rumiar, masticar, leer y sentirnos confortados, así como Pablo confortó la vida de su hijo espiritual. Gracias, Señor, porque estamos aquí con un propósito, de animarnos los unos a los otros, de ser de bendición y de bendecir, de dar y de recibir, esperar y acompañar, contener y escuchar, y tener la posibilidad de que esta construcción la hacemos en conjunto, como familia, sobre todo con tu presencia en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús te bendecimos, Padre. Amén.